Moría de frío hasta que el ranchero número 13 le abrió la puerta. El frío era tan intenso que parecía envolverla como un manto invisible, pesado y cortante. Cada ráfaga de viento que cruzaba el campo le atravesaba la piel, dejando un hormigueo helado que se extendía por todo su cuerpo. Sus manos estaban rígidas, los dedos apenas podían moverse, y sus pies, metidos en botas húmedas, sentían cada piedra del camino como si fueran cuchillas diminutas. El cielo, oscuro y lleno de nubes, no dejaba ver ni una estrella, solo la oscuridad interminable y el silencio del campo. La protagonista avanzaba lentamente, cada paso una lucha entre la voluntad de seguir y la tentación de rendirse allí mismo, sin importar lo que ocurriera. El camino que recorría estaba cubierto de escarcha. La nieve había caído durante toda la tarde y ahora crujía bajo sus pies como si el mundo entero se quejara de su presencia. Sus ropas, finas y gastadas, no eran suficientes. La chaqueta que llevaba apenas la protegía, y su bufanda estaba empapada y rígida por el frío. Cada vez que intentaba mover sus brazos para abrigarse, el viento la golpeaba con más fuerza, como si quisiera empujarla de regreso a la nada. A lo lejos, apenas podía distinguir la silueta de los árboles. Parecían gigantes silenciosos, inmóviles, y sus ramas cargadas de nieve caían pesadamente sobre el suelo, aplastando la tierra bajo su propio peso. Mientras caminaba, su mente no dejaba de recordar su hogar. Los recuerdos eran como pequeñas luces en la oscuridad, la cocina cálida, la voz de su madre llamándola a cenar, el aroma del pan recién horneado. Todo eso ahora parecía inalcanzable, como un sueño lejano. Pero el frío era tan intenso que ni esos recuerdos podían calentarla. Sentía que cada músculo de su cuerpo se negaba a obedecer, que cada aliento se convertía en un esfuerzo, que sus ojos apenas podían mantenerse abiertos por la fatiga y la desesperación. A veces tropezaba con piedras escondidas bajo la nieve, cayendo de rodillas, y sentía como si la tierra misma quisiera retenerla. Pero se levantaba, una y otra vez, porque sabía que detenerse era perderse. El viento le azotaba la cara con fuerza, y con cada ráfaga parecía traer consigo un murmullo extraño, como si la naturaleza estuviera hablando en un idioma antiguo. La protagonista se cubría la cara con las manos temblorosas, pero eso apenas detenía el frío. Su respiración formaba pequeñas nubes de vapor que desaparecían rápidamente en la noche. Cada exhalación era un recordatorio de que estaba viva, aunque su cuerpo comenzara a traicionarla. Sentía los labios agrietados, las mejillas enrojecidas y la nariz adormecida. Cada pequeño movimiento le costaba un esfuerzo enorme. En su caminar, veía destellos de luz a lo lejos, pequeños reflejos que hacían que su corazón latiera más rápido. Tal vez era una casa, un refugio, un lugar donde alguien podría ayudarla. Pero la distancia parecía interminable. Con cada paso que avanzaba, los destellos se mantenían igual de lejanos, como si jugaran con ella. La protagonista sentía que la desesperación la alcanzaba. Comenzó a hablar consigo misma, murmurando palabras que apenas podía escuchar: debo seguir, no puedo rendirme, hay que encontrar un lugar. Cada frase era un intento de mantenerse cuerda y de no dejar que el frío se apoderara de su mente. Se detuvo por un momento para recuperar fuerzas. Apoyó las manos sobre las rodillas y respiró profundamente, intentando llenar sus pulmones con aire frío pero vital. Cerró los ojos un instante y recordó la sensación de calor de una manta suave, de una taza de té humeante en las manos, de estar protegida de la tormenta. Esos recuerdos le dieron un impulso, una chispa de esperanza que la obligó a seguir caminando, aunque sus pies estaban rígidos y doloridos. Cada paso era una victoria pequeña, pero significativa. Mientras avanzaba, notó que la noche parecía más silenciosa de lo habitual. No había sonidos de animales, ni el crujido de hojas secas, ni el lejano ladrido de algún perro. Solo estaba el viento, cortante y constante, y su propio respirar, pesado y agitado. A veces parecía que el mundo entero estaba en espera, conteniendo el aliento junto con ella. La soledad era abrumadora, pero también le daba claridad.
Podía escuchar cada latido de su corazón, cada crujido de la nieve bajo sus botas, cada pequeño sonido que la noche le ofrecía. En un momento, la protagonista se sentó sobre una piedra cubierta de escarcha, tratando de pensar con claridad. Sabía que necesitaba encontrar refugio antes de que el frío la venciera por completo. Cada músculo de su cuerpo le pedía que se rindiera, que se quedara allí, pero algo dentro de ella seguía insistiendo: debes seguir, debes vivir. Era un instinto primario, un deseo de sobrevivir que se negaba a desaparecer. Cerró los ojos y se concentró en ese impulso, dejando que la esperanza la guiara. Después de unos minutos, se levantó con dificultad y continuó su camino. A cada paso, sentía que el frío le robaba un poco más de fuerza, pero también que la urgencia de encontrar un refugio la mantenía en movimiento. Su vista buscaba señales de vida, luces, humo, cualquier indicio de una casa o de alguien que pudiera ayudarla. El miedo y la fatiga se mezclaban con una determinación silenciosa. La protagonista sabía que, si se detenía, la noche podría convertirse en su enemigo definitivo. A lo lejos, una silueta apareció entre la nieve y la oscuridad. Era apenas perceptible, pero su corazón reaccionó al instante. ¿Sería una casa? ¿Una cabaña? La protagonista aceleró el paso, ignorando el dolor en sus pies y en sus piernas. Cada vez que la silueta parecía acercarse, la nieve bajo sus pies crujía más fuerte, como si el mundo estuviera marcando el ritmo de su desesperación. La esperanza y el miedo se mezclaban, creando una tensión que hacía que su respiración se volviera más rápida y superficial. Finalmente, la silueta se convirtió en algo más definido. Parecía una casa pequeña, con una chimenea humeante y una luz cálida que escapaba de las ventanas. La protagonista sintió un alivio tan grande que las lágrimas le rodaron por las mejillas, congelándose al contacto con el viento. Corrió los últimos metros, sintiendo como el frío aún la mordía, pero incapaz de detenerse. La puerta estaba justo delante de ella, y con un esfuerzo desesperado, golpeó con fuerza. Cada golpe era un grito silencioso de socorro, un llamado que esperaba no fuera ignorado. Dentro, el sonido de la puerta abriéndose lentamente se mezcló con su propio latido acelerado. La protagonista apenas podía hablar, su voz temblaba mientras pedía ayuda. Por fin, el calor del interior comenzó a envolverla, como un abrazo que hacía que cada hueso dolorido y cada músculo rígido se relajara un poco. Su respiración se volvió más fácil, y por primera vez en horas, pudo sentir que estaba a salvo, aunque solo fuera temporalmente. El frío de la noche seguía fuera, pero dentro de aquella casa pequeña, había luz, calor y la posibilidad de sobrevivir. La protagonista cerró los ojos por un momento, agradecida y exhausta, y entendió que esa noche, aunque difícil, todavía no había terminado. Aún quedaba camino por recorrer, pero había encontrado un primer refugio, y eso era suficiente para darle fuerzas para continuar. La protagonista se encontraba aún temblando, a pesar de haber encontrado un lugar donde el calor comenzaba a llegar a sus huesos. Se apoyó contra la pared de la pequeña casa, intentando recuperar el aliento y poner orden en su mente. Cada respiración profunda parecía un pequeño triunfo sobre la noche cruel que había dejado atrás. La nieve seguía cayendo fuera, y con cada ráfaga de viento que golpeaba las paredes de madera, el sonido hacía que su corazón se acelerara. Sin embargo, el calor dentro del hogar le daba una sensación de seguridad, aunque frágil, y un espacio donde podía planear sus próximos pasos. Sentada sobre un banco cerca de la chimenea, la protagonista observaba el fuego que crepitaba suavemente. La luz anaranjada iluminaba sus facciones pálidas y cansadas, reflejando la fatiga de horas caminando bajo el frío extremo. Sus manos, aún entumecidas, se movían torpemente mientras intentaba frotarlas para recuperar algo de sensibilidad. Cada intento de calentar los dedos parecía insuficiente, pero ella persistía, comprendiendo que cada pequeño esfuerzo contaba para sobrevivir. La desesperación de la noche anterior comenzaba a mezclarse con la esperanza que ahora sentía dentro de ese refugio. Aunque estaba a salvo por el momento, sabía que no podía quedarse allí indefinidamente.
La protagonista debía encontrar un lugar donde pasar la noche, donde pudiera dormir y recuperarse completamente. Sus pensamientos se dirigieron hacia el camino que todavía le quedaba por recorrer. Debía encontrar al ranchero número 13, la persona que podría ofrecerle una ayuda más estable. La idea de avanzar era aterradora, pero la determinación de sobrevivir le daba fuerzas. Cada paso fuera de esa puerta sería un desafío, pero también una oportunidad de dejar atrás la vulnerabilidad que la había acompañado durante toda la jornada. Con cuidado, se levantó y comenzó a inspeccionar el interior de la casa. Era pequeña, pero acogedora. Las paredes de madera tenían un tono cálido, y se percibía un olor a leña quemada que le hacía sentir un poco de paz. Había un pequeño fogón en un rincón, con algunas ollas sobre él, y una mesa de madera con sillas dispersas. La protagonista notó que no había nadie a la vista, lo que aumentó su ansiedad. Se preguntó si el dueño de la casa regresaría pronto, y si le permitiría quedarse un rato. Aún así, se sentía agradecida por la protección temporal que ofrecía aquel refugio. Decidió que debía moverse con cautela. Cada ruido que escuchaba, cada crujido de la madera bajo sus pies, la hacía sobresaltarse. La protagonista avanzó hacia la ventana y miró hacia afuera. La nieve caía en grandes copos, y el viento movía las ramas de los árboles, produciendo sombras que parecían gigantes oscuros. La noche no había cambiado, el frío seguía allí, amenazante. Sin embargo, la luz del interior de la casa la mantenía tranquila por un momento, como si un muro invisible la protegiera de la crudeza del mundo exterior. Mientras tanto, su mente no dejaba de imaginar lo que le esperaba más adelante. ¿Cuánto tiempo le tomaría llegar hasta el ranchero número 13? ¿Estaría esa persona en casa? ¿Le abriría la puerta? Todas esas preguntas se mezclaban con recuerdos de su vida antes de esa noche. Pensó en su familia, en su hogar, en la sensación de seguridad que había dado por sentada durante años. Ahora, cada pensamiento era un recordatorio de lo frágil que podía ser la vida, y de cómo la fortuna podía cambiar en un instante. La protagonista respiró hondo, intentando concentrarse en la determinación que la había mantenido caminando durante tanto tiempo. Finalmente, decidió que no podía perder más tiempo. Debía continuar su búsqueda. Preparó una pequeña mochila con las pocas pertenencias que tenía y revisó sus ropas para ver si podía abrigarse un poco más. La chaqueta estaba húmeda, la bufanda rígida, y los guantes no hacían mucho para proteger sus manos. Sin embargo, comprendió que cualquier esfuerzo para seguir adelante era mejor que quedarse en aquel lugar indefinidamente. Se ajustó la mochila, respiró profundamente y dio un paso hacia la puerta. La sensación de salir nuevamente al frío era aterradora, pero también liberadora. Al abrir la puerta, el aire helado la golpeó con fuerza. Sus piernas temblaron, y por un momento se vio obligada a retroceder, protegiéndose del viento. Sin embargo, la luz de la chimenea se apagaba detrás de ella lentamente, y la protagonista comprendió que debía continuar. Dio un paso más, y luego otro, hasta que finalmente salió completamente de la casa, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La nieve crujía bajo sus botas, y cada respiración le dolía, pero sentía un impulso renovado. La noche todavía era hostil, pero ahora sabía que podía enfrentarse a ella. Caminó por el sendero, guiándose por el reflejo de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. Sus ojos buscaban cualquier señal de luz o movimiento que pudiera indicar la presencia de otra casa. El viento azotaba su rostro, y sus pies comenzaban a cansarse nuevamente, pero no se detuvo. Cada paso era una combinación de miedo y esperanza, de agotamiento y determinación. Sabía que cada momento fuera de la seguridad de la casa era peligroso, pero también comprendió que avanzar era la única forma de sobrevivir esa noche. Durante la caminata, recordó las historias que había escuchado de niños sobre ranchos y caminos solitarios. Historias de personas que habían encontrado refugio en lugares inesperados, y de otras que no tuvieron la misma suerte. Estas memorias no la aterraron,
Al contrario, le dieron una guía interna, un instinto sobre cómo moverse con cuidado y precaución. Cada sombra que veía, cada sonido que escuchaba, lo analizaba con atención, evitando sorpresas desagradables. La noche, aunque cruel, también le enseñaba a ser más fuerte, a confiar en sus sentidos y a valorar cada paso que daba. En un momento, se detuvo para recuperar aliento. La nieve se había vuelto más profunda, y sus botas comenzaban a hundirse en ella. Miró a su alrededor y apenas distinguió la silueta de un árbol solitario. El viento parecía más fuerte allí, y la protagonista comprendió que debía moverse con rapidez. Sus dedos estaban entumecidos, y su rostro dolorido por el frío. Cada pequeño movimiento le costaba un esfuerzo enorme, pero el pensamiento de encontrar al ranchero número 13 la mantenía en marcha. A lo lejos, comenzó a notar un leve destello de luz, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que su corazón latiera más rápido. ¿Sería una casa, un refugio, un lugar seguro? La protagonista aceleró el paso, ignorando el dolor en sus piernas y pies. La esperanza se mezclaba con el miedo, cada paso que daba la acercaba a lo desconocido. Sin embargo, había aprendido que a veces, lo desconocido podía ser la salvación. Sus manos temblorosas sujetaban la mochila, y su respiración se volvía más rápida, pero cada movimiento la acercaba a la posibilidad de encontrar ayuda. Mientras caminaba, pensó en todo lo que había dejado atrás. Su hogar, su familia, la sensación de seguridad que había dado por sentada. Todo eso ahora parecía un recuerdo lejano, una historia de otro tiempo. Sin embargo, cada paso que daba la reconectaba con su instinto de supervivencia. Sabía que debía mantenerse firme, que debía continuar avanzando, y que rendirse no era una opción. La noche era fría, oscura y solitaria, pero también le enseñaba a valorar cada oportunidad de encontrar refugio, calor y compañía. Finalmente, después de un largo trecho, la protagonista sintió que la luz se hacía más clara. Una casa pequeña aparecía entre los árboles, con un brillo cálido que parecía llamarla. Sus piernas temblaban, pero la emoción de encontrar un posible refugio le daba un nuevo impulso. Se acercó lentamente, consciente de que cada sonido que hacía podría alertar al dueño de la casa. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza en una sensación que la mantenía viva y alerta. Al llegar a la puerta, respiró hondo y golpeó con fuerza. La protagonista sentía que todo su cuerpo estaba temblando, no solo por el frío, sino también por la tensión de ese momento. Escuchó el crujido de los pasos del otro lado, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La luz se hizo más brillante detrás de la puerta, y la protagonista supo, en ese instante, que estaba a punto de cruzar el umbral entre la noche cruel y la posibilidad de seguridad. La puerta del pequeño refugio se abrió lentamente, dejando escapar un halo de luz cálida que contrastaba con la oscuridad y el frío de la noche. La protagonista sintió un escalofrío que no era solo por el frío exterior, sino también por la incertidumbre de lo que encontraría al otro lado. Sus ojos apenas podían adaptarse a la luz, y su respiración, aún agitada por la caminata y el esfuerzo, formaba pequeñas nubes frente a su rostro. Con cada segundo que pasaba, la sensación de vulnerabilidad se mezclaba con un destello de esperanza. Finalmente, alguien había respondido a su llamado. Detrás de la puerta apareció la figura del ranchero número 13. Era un hombre de mediana edad, con rostro curtido por el sol y la vida en el campo, y ojos que reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. Su vestimenta era sencilla, camisa de algodón gruesa, pantalones resistentes y botas de cuero gastadas. En su mano sostenía un farol que proyectaba una luz tenue, suficiente para iluminar la entrada y permitirle ver a la visitante temblorosa frente a él. La protagonista, aún temblando de pies a cabeza, lo miró con gratitud contenida, sin pronunciar palabra al principio, dejando que la tensión del momento se disolviera lentamente. «Buenas noches», dijo el ranchero con voz grave pero calmada. «¿Está bien? ¿Qué hace usted sola en esta noche tan fría?» La protagonista intentó hablar, pero sus palabras se entrecortaron.
Cada respiración parecía un esfuerzo, y su voz apenas alcanzaba a decir, estoy perdida, y hace mucho frío. El ranchero asintió levemente, comprendiendo la gravedad de la situación sin necesidad de más explicaciones. Con un gesto de la mano, invitó a la protagonista a entrar. La puerta se cerró lentamente detrás de ella, dejando fuera la noche oscura y los vientos cortantes que la habían acompañado durante tantas horas. Dentro, el calor la envolvió de inmediato, y por un instante, todo su cuerpo pareció relajarse, como si los músculos rígidos y doloridos comenzaran a recuperar su función. La sensación fue tan intensa que cerró los ojos y respiró profundamente, permitiendo que la calidez penetrara hasta lo más profundo de su ser. El ranchero la condujo hacia la pequeña sala, donde un fogón ardía suavemente. La protagonista observó el espacio con atención. La casa era modesta, pero organizada y acogedora. Había mantas dobladas sobre una silla, una mesa con utensilios simples y una silla de madera que parecía invitarla a sentarse. Cada detalle le transmitía seguridad, y por primera vez en muchas horas, pudo sentir que estaba en un lugar donde podría recuperarse. Sus dedos, aún entumecidos, comenzaron a moverse con más libertad al tocar la silla, y sus piernas, rígidas y doloridas, encontraron apoyo mientras se sentaba lentamente frente al fuego. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que salió, comentó el ranchero, observándola con atención. Debe entrar y calentarse. Tengo mantas y algo de comida caliente. La protagonista asintió, incapaz de pronunciar palabra. La voz del hombre, tranquila y firme, le daba seguridad. Mientras él se movía hacia un armario pequeño para sacar mantas, ella no podía dejar de sentir gratitud y alivio. Cada movimiento del ranchero mostraba cuidado y precisión, parecía acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles, pero también mostraba compasión genuina. La protagonista se acomodó lo mejor que pudo, dejando que la calidez del fuego y la atención del ranchero comenzaran a restaurar su cuerpo y su ánimo. El hombre regresó con una manta gruesa y la extendió cuidadosamente sobre sus hombros. La protagonista sintió como cada fibra de la tela absorbía parte del frío que aún quedaba en su cuerpo, proporcionándole una sensación de alivio que hacía que casi se le nublara la vista por la emoción. Cada músculo se relajó lentamente, y su respiración, que había sido rápida y superficial, comenzó a normalizarse. Tomó la manta entre sus manos y la abrazó con fuerza, como si fuera una barrera protectora contra todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Siéntese aquí cerca del fuego, dijo el ranchero mientras encendía un pequeño hornillo adicional. Le prepararé algo caliente para beber. Necesita calor y algo de alimento. La protagonista asintió nuevamente, con los ojos brillantes de gratitud. Mientras observaba al hombre moverse por la cocina improvisada, no podía evitar sentir una mezcla de alivio y admiración. Era la primera vez en horas que alguien le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Cada acción del ranchero, por simple que fuera, parecía una prueba silenciosa de que la bondad existía, incluso en medio de la noche más fría y solitaria. El olor del caldo caliente comenzó a llenar la habitación, mezclándose con el aroma del fuego y la madera. La protagonista cerró los ojos y dejó que el aroma llegara a su memoria, evocando recuerdos de su hogar, de comidas cálidas y de momentos de seguridad que había dado por sentados. Sin embargo, esta vez no era solo un recuerdo, era una promesa tangible de que todavía había personas dispuestas a ofrecer ayuda cuando más se necesitaba. La emoción le provocó un pequeño temblor, que el ranchero notó y le ofreció otra manta para cubrirla mejor. Debe beber esto lentamente, dijo, colocando frente a ella un pequeño cuenco humeante. Le ayudará a recuperar fuerzas y calor. La protagonista tomó el cuenco con manos temblorosas y sopló suavemente para enfriar el líquido antes de beber. La sensación del calor que se extendía por su garganta y pecho era casi abrumadora. Cada sorbo parecía devolverle algo de vida, algo que el frío le había arrebatado horas atrás. Mientras bebía, sentía como el cansancio de la noche se mezclaba con una sensación de seguridad y cuidado. Por primera vez, la desesperación dio paso a un sentimiento de esperanza. El ranchero,
Mientras tanto, se movía por la habitación con calma, recogiendo utensilios y ajustando el fuego. No hablaba demasiado, pero su presencia era reconfortante. La protagonista comprendió que no necesitaba palabras para transmitir seguridad, los gestos y la actitud del hombre hablaban por sí mismos. Cada movimiento suyo, desde encender el hornillo hasta ofrecer mantas y alimento, demostraba atención y consideración. Era un refugio en medio del frío, y ella lo entendió claramente. Después de unos minutos, la protagonista comenzó a relajarse más. Sus manos dejaron de temblar, sus pies empezaban a recuperar algo de sensibilidad y la rigidez de sus músculos se suavizaba lentamente. Cada pequeño cambio le daba fuerzas para pensar con más claridad. Miró alrededor, observando los detalles de la casa, las paredes de madera, los utensilios simples, la luz cálida que llenaba el espacio. Todo parecía sencillo, pero al mismo tiempo, todo transmitía una sensación de seguridad y cuidado que la hacía sentir protegida. Mientras bebía lentamente, comenzó a contar mentalmente su historia. No necesitaba compartirla todavía, solo necesitaba procesarla para poder continuar. Cada paso que había dado hasta llegar allí parecía más real ahora, más tangible. La caminata por la nieve, el frío intenso, la soledad abrumadora, todo eso formaba parte de una experiencia que, aunque dolorosa, le enseñaba sobre su propia fortaleza y resiliencia. El refugio del ranchero número 13 se convirtió en un espacio donde podía comenzar a recomponerse, a recuperar la energía que había perdido y a pensar en los próximos pasos. El ranchero, al notar que ella comenzaba a relajarse, se sentó en una silla cercana y observó en silencio. No era un silencio incómodo, era un silencio lleno de respeto, donde cada uno podía procesar lo ocurrido. La protagonista, aún cubierta por la manta, dejó que sus ojos recorrieran la habitación una vez más, sintiendo cómo la calidez llenaba cada rincón de su cuerpo. Comprendió que, aunque la noche afuera seguía siendo implacable, había encontrado un lugar donde podía descansar, reflexionar y prepararse para continuar su camino. Con cada minuto que pasaba, la protagonista recuperaba fuerzas, tanto físicas como emocionales. Su respiración se volvía más estable, su mente más clara y su corazón más tranquilo. La sensación de peligro había disminuido considerablemente, reemplazada por una sensación de seguridad que no había experimentado desde que comenzó su viaje. Comprendió que ese refugio, aunque temporal, era un punto de inflexión en su historia, un lugar donde la ayuda y la compasión podían existir incluso en medio de la noche más fría y desolada. Finalmente, después de un tiempo, la protagonista dejó el cuenco vacío y suspiró profundamente. El calor del fuego y el cuidado del ranchero la habían ayudado a recuperar parte de la fuerza que pensaba haber perdido para siempre. Se recostó ligeramente en la silla, permitiendo que el agotamiento se mezclara con la sensación de alivio y gratitud. Sabía que la noche no había terminado, y que aún debía continuar su camino, pero ahora tenía una certeza: no estaba sola, y había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla cuando más lo necesitaba. Después de la primera hora dentro de la casa, la protagonista comenzó a sentirse más tranquila. El calor del fuego y la manta que el ranchero le había proporcionado empezaban a penetrar lentamente en sus huesos, devolviéndole una sensación de comodidad que hacía tiempo no sentía. Sus manos, rígidas y doloridas, comenzaron a recuperar sensibilidad, y sus pies, aunque todavía fríos, ya no estaban entumecidos hasta el punto de impedirle moverse. Por primera vez en muchas horas, pudo sentarse y respirar sin que cada inhalación fuera un esfuerzo extremo. Cada músculo de su cuerpo parecía agradecer la seguridad que la rodeaba, y su mente empezó a liberar la tensión acumulada durante toda la noche. El ranchero número 13, observando su estado, decidió ayudarla de manera más activa. Fue hacia un armario y sacó ropa seca, un suéter grueso, unos calcetines limpios y una bufanda adicional. Con cuidado, se la ofreció, y la protagonista tomó cada prenda con manos temblorosas. Mientras se cambiaba rápidamente, sintió como cada pieza nueva de ropa absorbía parte del frío persistente que aún llevaba en su cuerpo.
La sensación era casi milagrosa, por primera vez en horas, podía sentir calor de verdad, y su corazón se llenó de gratitud hacia aquel hombre desconocido que le ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio. Póngase esto, le dijo el ranchero con voz firme pero amable. Va a necesitar fuerza si sigue caminando después. No podemos permitir que el frío la venza otra vez. La protagonista sintió sin pronunciar palabra, concentrada en colocarse la ropa y en recuperar algo de fuerza. Cada movimiento era un recordatorio de lo frágil que había sido su situación, pero también de lo importante que era continuar. El ranchero, mientras tanto, comenzó a preparar un pequeño fuego adicional en la cocina para calentar agua y preparar una bebida que pudiera ayudarla a recuperar energías. Cada acción suya era meticulosa, demostrando experiencia y cuidado, y la protagonista lo observaba con atención, aprendiendo silenciosamente cómo la atención a los detalles podía marcar la diferencia en una situación difícil. Mientras esperaba que el agua se calentara, la protagonista decidió sentarse cerca del fogón principal. El calor comenzaba a llegar a su rostro, suavizando la tensión que había acumulado durante horas. Sus manos, ahora protegidas por guantes y mantas, ya no temblaban tanto. Cada sorbo de la bebida caliente que le ofreció el ranchero hacía que el frío de sus entrañas desapareciera lentamente, y con ello, también se disipaba parte de la ansiedad que la había acompañado durante toda la noche. El simple acto de beber algo tibio se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que todavía podía cuidarse y avanzar. El ranchero, observándola, decidió no presionarla para hablar inmediatamente. Sabía que la protagonista necesitaba tiempo para recuperar fuerzas y claridad mental. En cambio, se sentó en silencio, cerca de ella, asegurándose de que todo estuviera preparado para que pudiera permanecer allí el tiempo que fuera necesario. Cada tanto, le ofrecía otra manta o revisaba que la bebida estuviera caliente, demostrando un cuidado constante y discreto. La protagonista empezó a sentir algo que no había experimentado desde el comienzo de su camino, una sensación de seguridad profunda, que le permitía relajarse y pensar con más claridad. Con cada minuto que pasaba, la protagonista se sentía más fuerte. El miedo y el frío que la habían acompañado durante horas comenzaban a retroceder, reemplazados por la gratitud y la esperanza. Podía mover sus manos y pies con mayor facilidad, y sus músculos rígidos empezaban a relajarse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, pudo pensar con claridad sobre lo que había ocurrido y sobre lo que debía hacer a continuación. Sabía que no podía quedarse en la casa indefinidamente, pero también comprendió que podía recuperar la energía necesaria para continuar su camino. El ranchero número 13, percibiendo su recuperación, decidió ofrecerle algo de alimento sólido. Preparó un pequeño plato de pan fresco y algo de queso, y se lo llevó cerca del fuego. La protagonista tomó cada bocado con cuidado, sintiendo cómo la energía regresaba lentamente a su cuerpo. Cada sorbo de bebida caliente y cada bocado de comida eran un recordatorio de que podía superar la noche fría, que todavía tenía fuerza y que podía confiar en la bondad de las personas. Su ánimo, antes abatido por la soledad y el frío extremo, comenzaba a elevarse con cada pequeño gesto de cuidado. Mientras comía, la protagonista observaba a su alrededor. La casa era modesta, pero cada detalle mostraba atención y dedicación, utensilios bien organizados, mantas dobladas, fuego siempre encendido. Todo parecía sencillo, pero al mismo tiempo, transmitía calidez y seguridad. Comprendió que la verdadera protección no siempre proviene de grandes lujos o comodidades, sino de la atención, la consideración y la disposición de alguien para ayudar en el momento justo. Cada gesto del ranchero le enseñaba algo sobre la importancia de la humanidad y la solidaridad. Después de comer, la protagonista decidió que era momento de intentar moverse un poco. El ranchero la ayudó a ponerse de pie, apoyándola mientras sus piernas todavía temblaban. Cada paso que daba dentro de la casa era un recordatorio de que su cuerpo necesitaba tiempo para adaptarse después de tantas horas de esfuerzo y frío extremo. Con paciencia, comenzó a caminar de un extremo al otro de la habitación, sintiendo cómo los músculos se activaban nuevamente.
El ranchero la observaba atentamente, asegurándose de que no se lastimara y que pudiera recuperar fuerza gradualmente. Mientras caminaba, la protagonista sintió un renovado sentido de determinación. La noche había sido cruel, pero la bondad del ranchero le había dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Cada paso dentro de la casa era una pequeña victoria, un recordatorio de que podía superar la adversidad si se apoyaba en la ayuda que se le ofrecía. La combinación de calor, alimento y atención comenzó a restaurar no solo su cuerpo, sino también su ánimo. Por primera vez desde que comenzó su trayecto, sintió que podía enfrentar lo que viniera después. El ranchero, al notar que ella comenzaba a sentirse más confiada, decidió compartir algunas palabras de consejo. Si quiere seguir adelante, necesita cuidar su energía, dijo con voz calmada. El frío puede ser peligroso, y el camino todavía es largo. No se apresure, y busque señales de refugio donde pueda descansar. Cada paso debe ser medido. La protagonista escuchó atentamente, comprendiendo que cada palabra era un recordatorio de la realidad que había enfrentado y de la importancia de no subestimar el peligro. Asintió lentamente, dejando que las instrucciones calaran en su mente. Cada consejo se mezclaba con la gratitud que sentía por el cuidado que estaba recibiendo. Se dio cuenta de que, aunque la noche había sido implacable, había encontrado a alguien dispuesto a guiarla y protegerla, al menos por un tiempo. Con el paso del tiempo, la protagonista comenzó a relajarse completamente. El calor la envolvía, el hambre y el cansancio disminuían, y su mente estaba más clara que nunca. Empezó a conversar tímidamente con el ranchero, contándole un poco sobre su situación, mientras él escuchaba con atención y paciencia. No había juicios, solo comprensión y disposición para ayudar. Cada palabra compartida fortalecía el vínculo de confianza que se había creado entre ellos en tan poco tiempo. A medida que la noche avanzaba, la protagonista se recostó cerca del fuego, dejando que su cuerpo descansara finalmente. El ranchero, mientras tanto, aseguraba que todo estuviera en orden, la leña lista, las mantas a mano y la bebida caliente disponible. La protagonista sintió una gratitud profunda, comprendiendo que la ayuda que recibía no era solo física, sino también emocional. La seguridad y el cuidado que experimentaba le permitían recuperar no solo su fuerza, sino también la esperanza y la confianza en la bondad humana. Al caer la madrugada, la protagonista estaba más fuerte, más cálida y más confiada. El miedo que la había acompañado durante horas disminuyó considerablemente, reemplazado por una sensación de alivio y gratitud. Sabía que aún tenía camino por recorrer, pero ahora estaba preparada. La bondad del ranchero número 13 le había mostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre podía existir ayuda y compasión. Cada gesto, cada palabra, cada atención recibida se convirtió en un recordatorio de que podía enfrentar cualquier desafío si contaba con apoyo y determinación. Antes de que la protagonista decidiera descansar un poco más, se permitió un momento de reflexión. La noche que había comenzado con frío extremo y desesperación ahora terminaba con calor, cuidado y seguridad. Cada momento pasado con el ranchero le enseñó que la humanidad puede aparecer en los lugares más inesperados, y que el apoyo genuino puede cambiar por completo la experiencia de quienes enfrentan dificultades. Con esa enseñanza en el corazón, la protagonista cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño reparador, sintiendo que, después de tantas horas de lucha, finalmente estaba a salvo, aunque solo fuera por un tiempo. La protagonista despertó al amanecer con una sensación de renovación que no había sentido en mucho tiempo. El calor de la casa y la comodidad de la manta habían trabajado durante toda la noche para restaurar su cuerpo y su ánimo. Sus músculos rígidos y doloridos ahora se movían con más facilidad y el cansancio extremo había disminuido considerablemente. La luz suave del amanecer entraba por la ventana, iluminando la habitación con tonos cálidos que contrastaban con la oscuridad y el frío de la noche anterior. Por primera vez, podía mirar a su alrededor sin sentir ansiedad, la sensación de seguridad aún permanecía y la llenaba de tranquilidad. Se incorporó lentamente, tomando conciencia de cada movimiento.
Sus pies todavía estaban fríos, pero sus manos, protegidas por guantes y mantas, ya no temblaban tanto. Se permitió unos minutos para estirarse y observar el entorno. La casa era modesta, pero organizada y acogedora. Cada objeto, cada detalle, hablaba del cuidado y la dedicación del ranchero número 13. La protagonista sintió una gratitud profunda, no solo por el refugio físico que le había ofrecido, sino también por la sensación de seguridad, comprensión y compañía que había encontrado allí. Mientras se preparaba para salir, el ranchero apareció con una sonrisa amable. «Buenos días», dijo. «Veo que ha descansado bien. ¿Se siente lista para continuar su camino?» La protagonista asintió, aunque todavía sentía cierta debilidad. Sus músculos necesitaban moverse un poco más antes de enfrentarse nuevamente al frío del campo. Sin embargo, sabía que la noche de ayuda y descanso le había dado fuerzas suficientes para seguir adelante. «Sí», respondió con voz firme pero tranquila. «Gracias por todo». El ranchero asintió, comprendiendo la mezcla de gratitud y determinación que reflejaba su mirada. «Antes de que se vaya», dijo, «quiero darle algo que pueda ayudarla en su camino. Hay una pequeña mochila con comida, agua y algo de ropa extra que podría necesitar. Tómela, le será útil si encuentra otro tramo difícil». La protagonista recibió la mochila con cuidado, sintiendo que cada objeto dentro era un recordatorio de la bondad y previsión del hombre que la había protegido. Cada elemento parecía estar pensado para ayudarla a continuar su camino con seguridad. Se la colgó al hombro, ajustando las correas para que quedara cómoda, y respiró profundamente, preparándose para enfrentarse nuevamente al frío y a la incertidumbre del exterior. Antes de abrir la puerta, la protagonista se volvió hacia el ranchero. «No sé cómo agradecerle», dijo. «Esta noche me salvó la vida». El ranchero sonrió levemente. «Solo haga lo que debe, continúe y cuide de usted misma. Eso ya es suficiente. Recuerde siempre que no está sola, aunque el camino sea difícil, siempre puede encontrar ayuda si sigue buscando». Con esas palabras en el corazón, la protagonista abrió la puerta y salió al aire fresco del amanecer. La nieve todavía cubría el campo, y el viento frío la recibió nuevamente, recordándole la dureza de la noche anterior. Sin embargo, esta vez la sensación era distinta, ya no sentía desesperación, sino determinación. Cada paso que daba la acercaba a su destino, pero también le permitía reflexionar sobre lo que había vivido y aprendido. Mientras caminaba, pensaba en la noche anterior y en la experiencia con el ranchero número 13. Había llegado al límite de sus fuerzas, enfrentando frío extremo y soledad, y aún así había encontrado ayuda. Comprendió que la solidaridad y la bondad de otros podían cambiar radicalmente el curso de la vida de alguien. Cada gesto de cuidado, cada palabra de aliento, cada acción pensada para protegerla y apoyarla habían sido fundamentales para su supervivencia. Esa reflexión le dio un nuevo sentido de fuerza interior. La nieve crujía bajo sus botas mientras avanzaba por el camino. Sus pies ya no estaban entumecidos, y sus piernas se movían con más libertad. Cada respiración profunda parecía llenarla de energía, y cada paso que daba le recordaba que podía superar desafíos aún más difíciles. Aunque la noche anterior había sido aterradora, la experiencia le enseñó a valorar la ayuda, a confiar en su instinto y a reconocer la importancia de la paciencia y la perseverancia. A medida que avanzaba, la protagonista comenzó a notar detalles del paisaje que antes le habían pasado desapercibidos debido al miedo y al frío extremo. Los árboles cubiertos de nieve parecían flotar en la luz del amanecer, y el viento movía las ramas creando un sonido suave y armonioso. La belleza del campo contrastaba con la dureza de la noche, recordándole que incluso en los lugares más difíciles, la vida podía ofrecer momentos de calma y esperanza. Mientras caminaba, recordó las palabras del ranchero: «No está sola». Esa idea resonaba en su mente, dándole fuerza para continuar. Comprendió que la soledad que había sentido no era absoluta, había encontrado conexión humana y ayuda en el momento adecuado.
Esa enseñanza no solo la fortaleció físicamente, sino también emocionalmente, brindándole confianza y claridad para enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir en su camino. Cada paso la acercaba un poco más a su destino, pero también la hacía reflexionar sobre el significado de la experiencia. Había aprendido que la vida puede cambiar rápidamente y que la diferencia entre la desesperación y la esperanza a menudo depende de un simple acto de bondad. El ranchero número 13 le había ofrecido más que refugio, le había dado confianza, seguridad y un recordatorio de que siempre es posible encontrar ayuda cuando más se necesita. Mientras avanzaba, la protagonista se permitió sonreír. La sensación de alivio, combinada con la gratitud, la llenaba de energía. Cada respiración era un recordatorio de que había sobrevivido, de que había encontrado fortaleza dentro de sí misma y que estaba lista para continuar su camino. La nieve bajo sus pies parecía menos amenazante, y el frío, aunque presente, ya no parecía imposible de enfrentar. Al llegar a un pequeño claro, la protagonista se detuvo un momento para observar el paisaje a su alrededor. La luz del amanecer iluminaba cada copo de nieve, haciendo que todo brillara con un resplandor suave y acogedor. La sensación de paz y renovación que experimentaba era casi tangible. Comprendió que esa noche y ese refugio habían sido un punto de inflexión, un momento en el que el miedo y la desesperación dieron paso a la esperanza y la determinación. Antes de continuar, sacó un pequeño cuaderno que llevaba en su mochila y escribió unas palabras de gratitud y reflexión. Cada palabra representaba no solo lo que había vivido, sino también lo que había aprendido, la importancia de la solidaridad, la fuerza de la resiliencia y el poder de la esperanza incluso en los momentos más difíciles. El cuaderno se convirtió en un testimonio de su experiencia, un recordatorio de que siempre hay algo que aprender, incluso en las situaciones más adversas. Después de unos minutos, la protagonista continuó su camino, sintiendo que cada paso la fortalecía aún más. La seguridad proporcionada por el ranchero número 13, la calidez del refugio y la claridad que había recuperado durante la noche le daban confianza para enfrentar lo que viniera. Cada movimiento era una afirmación de su capacidad de superar adversidades y de la importancia de mantener la fe en la bondad humana. Mientras caminaba, pensaba en cómo compartiría esta historia en el futuro. Comprendió que lo más importante no era solo narrar el miedo y la dificultad que había experimentado, sino también destacar la compasión y el cuidado que recibió. Esa perspectiva le daba un sentido más profundo a su experiencia, transformando lo que podría haber sido solo un recuerdo doloroso en una lección de vida que siempre llevaría consigo. El sol comenzaba a elevarse más alto, calentando levemente el aire y haciendo que la nieve brillara como cristales. La protagonista respiró profundamente, sintiendo la frescura del amanecer y la energía que emanaba de la luz del sol. Cada paso la acercaba a un futuro donde sabía que podría enfrentar desafíos con más seguridad, y donde la experiencia con el ranchero número 13 se convertiría en una referencia constante de lo que la solidaridad y la compasión pueden lograr. Antes de salir completamente del claro, la protagonista se volvió una vez más hacia la dirección de la pequeña casa. La imagen del ranchero número 13 permanecía en su memoria, un hombre que, sin esperar nada a cambio, le había ofrecido refugio, alimento, calor y comprensión. Esa visión quedó grabada en su corazón como un símbolo de esperanza y bondad. Supo que, aunque su camino continuara siendo incierto, siempre recordaría esa noche como un punto de inflexión, donde la ayuda llegó en el momento justo y le permitió seguir adelante. Finalmente, con la mochila ajustada y la determinación renovada, la protagonista continuó su viaje. Cada paso era firme, lleno de confianza y gratitud. El frío todavía estaba presente, pero ya no era un enemigo insoportable, era simplemente un recordatorio de la dificultad que había superado. Su corazón, lleno de esperanza y fortaleza, la impulsaba hacia adelante, sabiendo que, a pesar de las dificultades, siempre podría encontrar ayuda y apoyo si se mantenía atenta y confiada. Mientras avanzaba, la protagonista comprendió que la vida podía ser impredecible, pero que cada acto de bondad podía marcar una gran diferencia.
La noche que había comenzado con miedo extremo y soledad se había transformado en una experiencia de aprendizaje y fortaleza. La gratitud hacia el ranchero número 13 y la claridad adquirida durante su estancia le permitieron enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. La seguridad y el cuidado pueden aparecer en los momentos más inesperados, y siempre hay oportunidades para reconstruir la esperanza. Cada paso que daba la alejaba del refugio, pero también la acercaba a un nuevo capítulo de su vida. La experiencia le enseñó a valorar la ayuda de otros, a confiar en su propia fortaleza y a mantener la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. El camino delante de ella podía ser largo y frío, pero ahora estaba preparada. Con cada paso, su confianza y determinación crecían, recordándole que la noche más oscura siempre puede dar lugar a un amanecer lleno de luz y calidez.